Buen día, mi nombre es Diego Alejandro Alba Hernández y hoy les voy a presentar sobre la dimensión regeneradora de la antropología teológica. La dimensión regeneradora de la antropología teológica se ocupa del inicio de la transformación del ser humano. La fe cristiana sostiene que la gracia de Dios reorienta la existencia del hombre en la conversión y lo incorpora al proceso de la salvación, en la justificación. En una y otra se conjugan adecuadamente la iniciativa absoluta de Dios con la libertad autónoma de aquella criatura que está llamada en Cristo a la verdadera filiación. Primero, el inicio de la transfiguración del ser humano. Esta se divide, la dividí en tres: la gracia como don de Dios, la acción transformadora del amor divino y la gracia en la historia de la salvación. La gracia como don de Dios es la gracia autodonación de Dios mismo al ser humano, una expresión de su amor infinito que busca restaurar la comunión perdida por el pecado. El hombre, por su propia naturaleza, experimenta la lucha constante entre el bien que desea y el mal que lo tienta, siendo incapaz de liberarse completamente por sus propias fuerzas. En este contexto, la gracia se presenta como la acción de Dios que transforma la naturaleza y la libertad humana, orientándolas hacia Él. No se trata de una cosa que se posee, sino de una relación viva e interpersonal en la que Dios actúa como creador, sustentador y salvador del ser humano. La acción transformadora del amor divino es la teología de la gracia enseña que solo el amor de Dios, manifestado en Cristo e impulsado por el Espíritu Santo, puede transfigurar al hombre en todas sus dimensiones. La gracia lucha contra el pecado, renueva la naturaleza humana y libera la libertad de su egoísmo, permitiendo al ser humano avanzar en su camino hacia la plenitud. Esta acción divina no anula la libertad, sino que la eleva, haciendo posible que el hombre participe de la vida de Dios. Así que, así, la gracia es el inicio de la transfiguración y un anticipo de la vida eterna, donde la historia humana se orienta hacia su consumación final en en la comunión de Dios. La gracia en la historia de la salvación. Bueno, aquí podemos observar que desde el Antiguo Testamento la gracia se manifiesta en la benevolencia, misericordia, fidelidad y justicia con que Dios se relaciona con su pueblo. Palabras como gen, gesed o ramamin expresan esa relación de amor gratuito que transforma y sostiene. Dios elige, perdona y acompaña a su pueblo, mostrando que la salvación nace siempre de su iniciativa. En el Nuevo Testamento, todos estos significados encuentran su plenitud en Jesucristo, quien es la encarnación misma de la gracia divina. En Él, la gracia deja de ser solo una promesa y se convierte en una realidad presente que vence el mal, renueva la humanidad y anticipa la redención definitiva. Como segundo hablaremos de la gracia, conversión y justificación. Esta de igual forma se la dividí en tres, por mi parte, que es la gracia como iniciativa divina y camino de salvación, conversión y justificación del esfuerzo humano al don gratuito, y el Espíritu Santo y la vida nueva en Cristo. La gracia como iniciativa divina y camino a la salvación en este segundo texto nos habla sobre la gracia de Dios, que es la fuerza que transforma la existencia humana, orientándola hacia la conversión y la justicia y la justificación. Aunque el término gracia casi no aparece en los evangelios sinópticos, su sentido está presente en la continuidad, en la continua donación amorosa del Padre y en el envío de su Hijo. En la teología de San Pablo, la gracia se convierte en el centro del mensaje cristiano, en la iniciativa absoluta de Dios, que comunica su amor infinito por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta experiencia marca el paso de una salvación basada en el cumplimiento de la ley a una salvación que nace del encuentro personal con el amor gratuito de Dios. La conversión y justificación del esfuerzo humano al don gratuito. Pablo descubre en su conversión que la ley, aunque santa, no puede salvar al hombre. Su cumplimiento deja al creyente frente a su propia impotencia, incapaz de alcanzar la perfección por sí mismo. El encuentro con Cristo camino a Damasco simboliza el paso del orgullo
a la humildad, dejar de confiar en las propias fuerzas para abrirse al don de Dios. La conversión es reconocerse necesitado, caer rostro en tierra y aceptar la acción del Espíritu que da nueva vida. Ser justificado significa aceptar que somos aceptados, aunque sabiendo que somos inaceptables. La salvación no se conquista, se recibe como expresión del amor creador de Dios, que nos libera del egoísmo y nos hace partícipes de su vida divina. Tenemos el Espíritu Santo y la vida nueva en Cristo, que el Espíritu Santo es la presencia viva del amor de Dios en el creyente. No anula la libertad, sino que la eleva, creando en el hombre una relación de dependencia que no esclaviza, sino que realiza plenamente su ser. La gracia justifica y santifica, hace que la fe produzca obras y que el amor se convierta en servicio humilde. En Pablo, la gracia resume toda la acción de Dios y se expresa en las carismas y la vida comunitaria de los creyentes. La justificación por la fe une liberación del pecado y transformación interior. Hoy, las iglesias cristianas reconocen que la salvación es el don gratuito de Dios, no merido humano, y que en Jesucristo se manifiesta plenamente el amor que regenera, perdona y conduce en la comunicación eterna, en la comunión eterna. Como tercero, tenemos la gracia, naturaleza y libertad. Esta de igual forma la logré dividir en tres, que es la plenitud del amor y la verdadera filiación. Bautismo, nueva filiación y transformación interior. Y la plenitud del amor y la verdadera filiación. El amor inseparable de Dios y la vida en Cristo. El apóstol Pablo proclama que nada puede separarnos del amor de Dios manifestando en Cristo Jesús. Esto lo podemos encontrar en la cita bíblica de Romanos 8:31. El texto también nos habla que para comprender esta afirmación es esencial entender lo que él llama ser en Cristo, una unión total con el que transforma la existencia humana. También nos habla, el bautismo marca el inicio de esta unión. Al incorporarse a Cristo, el creyente muere al pecado y resucita con él, iniciando una nueva vida guiada por el Espíritu. Esta experiencia no es solo un ritmo simbólico, sino la presencia viva del amor y poder creativo de Dios, que reorienta completamente la existencia hacia una vida según el Espíritu. Dentro de este mismo texto tenemos el bautismo como nueva afiliación y transformación interior. El bautismo es el nuevo nacimiento y la afiliación adoptiva nos convierte en hijos de Dios por la gracia y no solo por la creación. Dios se revela como amor sin límites que reconcilia a la humanidad consigo misma y la libera del mal. Vivir como hijos de Dios significa dejar atrás el egoísmo y renunciar a toda forma de violencia o venganza, optando por el amor y el perdón. La cruz, más que símbolo de sufrimiento, expresa la resistencia activa al mal sin reproducirlo y muestra que lo que parece derrota es en realidad la victoria del amor divino, la plenitud del amor y la verdadera filiación. Desde el origen de todo, lo que nos quería decir el texto es que el amor de Dios nos llama a superar el ego centrado en sí mismo y a vivir como auténticos hijos suyos. El bautismo inaugura este proceso de regeneración espiritual, donde la gracia transforma la naturaleza humana y la reconoce hacia su plenitud en Cristo. Pablo nos habla de filiación adoptiva y Juan de nacer en Dios, pero ambos coinciden en que se trata de una transfiguración real del ser humano. El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones nos capacita para amar al prójimo, resistir al mal y avanzar hacia la eternidad, hasta que el amor de Dios reine plenamente y Dios sea todo en todos. Cuarto, la gracia, bautismo y filiación. Nuevamente, tenemos dentro de este mismo texto tres títulos principales que escogí, la cual es la iniciativa de Dios y la libertad humana, la gracia y naturaleza, un don, no una exigencia, la colaboración entre Dios y el hombre. La iniciativa de Dios y la libertad humana.
Dentro de este texto podemos encontrar cuatro puntos específicos que es la gracia divina en una fuerza transformadora que no anula la libertad del hombre, sino que la eleva. Desde San Agustín hasta Lutero y Calvino, los teólogos intentaron explicar cómo la acción de Dios y la del hombre pueden coexistir. El desafío principal evita pensar que el ser humano es una marioneta de Dios sin libertad para cooperar con su propia salvación. La teología afirma que la gracia no destruye la libertad, sino que la perfecciona y plenifica. La gracia y naturaleza, un don, no una exigencia. Dentro de este texto, volvemos a partir esta sola parte en cuatro, la volvemos a dividir, donde la gracia es gratuita, no algo que la naturaleza humana puede exigir o merecer por sí misma. Corrientes como la de Bayo confundieron la gracia con una exigencia natural, reduciendo su carácter divino. Dios, en su libertad absoluta, crea una naturaleza capaz de recibir la gracia, pero no obligada a ella. La gracia eleva la naturaleza, la transforma desde dentro y la orienta hacia su plenitud, la unión con Dios. La colaboración entre Dios y el hombre, según el Concilio de Trento, el hombre no puede justificarse sin gracia, pero tampoco es pasivo, puede acogerla o rechazarla. También tenemos que la gracia no suplanta la acción humana, sino que la hace posible y auténtica. Luego tenemos la libertad humana actúa movida por el amor y ese amor es a la vez obra del hombre y de Dios. Donde hay amor verdadero, allí está Dios. Ubi amor, Deus ibi est. Gracias.